La siguiente ponente es Regina Antonino de la Cámara. Y ella expondrá algunos problemas jurídico-prácticos de la evaluación de desempeño en el sector público. Regina es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y en Ciencias Políticas y de la Administración Pública por la Universidad de Valencia, y actualmente es abogada en Gómez Acebo y Pombo en la oficina de Valencia. No, creo que es este. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero de todo es agradecer al profesor Adrià Todolí por haberme invitado a esta ponencia y a Alba Soriano por haber pensado en mí para hacer esta exposición. Creo que este es un tema que no es novedoso. Ya estamos viendo que desde los años 80 se está planteando y se está generando muchísimo debate, pero lo que se evidencia es que desde el año 84, con la introducción del complemento de productividad, se están intentando de alguna manera introducir estas técnicas del sector privado en la gestión de recursos humanos del sector público y no termina de cuajar estos sistemas de evaluación de desempeño. Es por eso que yo he querido analizar toda la doctrina jurisprudencial y poder identificar qué es lo que está pasando, qué es el problema, por qué no se está pudiendo implementar las técnicas de evaluación de desempeño. De hecho, yo creo que una de las ideas que ya se ha apuntado por el Ayuntamiento de Valencia precisamente es el de haber asociado la idea de la evaluación del desempeño al complemento de productividad. Ya en la Ley 84, cuando se introduce estas teorías, se hace a través de la creación del complemento de productividad, que se define textualmente, cito textualmente el artículo 23 de la Ley 3084, de medidas para la reforma en la función pública, como el complemento que premia el especial rendimiento, la actividad extraordinaria y el interés e iniciativa con que el funcionario desempeña su trabajo. Bueno, esto ya en un inicio generó problemas jurídico-prácticos, pues se tendió a asimilar el término actividad extraordinaria con la prolongación de jornada, de manera que aquellas personas, empleados públicos que realizaban una jornada más larga de las 37 horas y media, tenían atribuido ese complemento de productividad. Sin embargo, hay que incidir en que el complemento de productividad, ya los tribunales argumentan que no es el complemento idóneo para remunerar esta prolongación de jornada. Aún así, ¿qué sucede? Que en la medida en que este complemento se está perdiendo sus características propias, pasa a tener una naturaleza diferente y es imposible que los complementos de productividad que se venían otorgando por estos motivos desaparezcan de una manera fácil, como es la eliminación de ese complemento en los trabajadores que lo venían cobrando en sus nóminas. Es por eso que yo entiendo que ya el Estatuto del Empleado Público pretende incorporar esa idea de la evaluación del desempeño para eliminar esa asociación con el complemento de productividad. Pero la evaluación del desempeño se puede utilizar pues, para motivar a través de diversas vías, no solo a través del complemento, que también está previsto así en el Estatuto Básico, sino pues, a través de la carrera profesional, incluso no solo para motivar, sino para de alguna forma poder castigar o tener esa posibilidad de decidir mover a un empleado público que no tenga una evaluación adecuada. De manera que el texto refundido también incluye la posibilidad de que un empleado público con una evaluación negativa pueda ser removido de un puesto al que ha accedido por concurso. Sin embargo, lo que digo, para esto la ley establece unos principios generales, unas reglas básicas
para obligar, como decía el profesor Todolí, obligar a las administraciones a que se aplique esa evaluación del desempeño, pero ya depende de cada administración que se implementen esas políticas. Y esto es otro de los problemas que se detecta analizando la jurisprudencia. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dicen las sentencias del Supremo y las sentencias de las comunidades autónomas? Pues nos dicen que el complemento de productividad, nos dicen primero que se sigue asociando la evaluación del desempeño al complemento de productividad, única y exclusivamente. No parece, por lo menos con carácter general, es verdad que habrá administraciones, pero las menos, que lo desarrollarán de otra manera, pero no parece que de momento haya un desarrollo por parte de los gestores administrativos, de los recursos humanos de la administración pública, un desarrollo de esta evaluación del desempeño. Siguen yendo a lo fácil, que es asociarlo a la productividad, al complemento de productividad. ¿Y qué nos dicen? Pues que el complemento de productividad tiene una naturaleza diferente al resto de complementos. Es un complemento subjetivo. Es decir, que lo que se evalúa es el comportamiento de la persona que ocupa el puesto, no el puesto de trabajo, porque para eso ya tenemos el complemento específico y el de destino. Entonces, lo que se premia es la implicación del empleado, la dedicación o el funcionamiento con el equipo, la proactividad, la iniciativa para proponer nuevas ideas, aunque esté fuera de sus competencias. Todo eso es lo que se pretende, de alguna manera, premiar o incentivar con el complemento de productividad. Por otro lado, se dice que el complemento de productividad es un complemento que no es ni fijo ni periódico. Igual, otra vez por contraposición al resto de complementos. Es decir, tú no tienes una obligación, administración pública, de otorgar o de adjudicar ese complemento o reconocer ese complemento todos los meses, ni para una misma persona es posible que lo haya reconocido durante unos meses, otros no, resultado de una evaluación diferente. Ni tampoco la misma cantidad. No hay una obligación de que año tras año o mes tras mes se adjudique un complemento de productividad idéntico a la misma persona. No tiene nada que ver con el puesto de trabajo que ocupas, ni las funciones del puesto. Esos son otros complementos. El complemento de productividad evalúa o premia otro tipo de elementos. Pues todos estos elementos de la naturaleza del complemento de productividad podríamos decir que las administraciones las obvian de forma absoluta, llegando a desnaturalizar ese complemento. ¿Cómo lo desnaturalizan? Pues aquí tengo una serie de sentencias en las que se pone de manifiesto que se suele adjudicar o atribuir a todos los funcionarios por igual, por el puesto que ocupan, no por las competencias, por la forma que tengan de trabajar. Se realiza de forma periódica y fija, es decir, a pesar de que este complemento está pensado para que uno pueda otorgarlo cada 6 meses, cada 4 meses, anualmente, se hace mes tras mes y, de alguna manera, la doctrina lo que ha venido a decir es que esto ha consolidado y ha formado parte de los derechos retributivos del empleado público. Entonces, cuando la Administración ha decidido implantar estos sistemas de evaluación del desempeño, se ha encontrado que ya tiene un complemento de productividad instaurado, que no es tal, y no hay manera de eliminarlo. Aquí, pues, evidentemente, nos encontramos con sentencias que lo que más me ha llamado la atención es que no estoy hablando de sentencias de los años 90 o de principios del 2000. Estoy hablando de sentencias del año 2017 y 2018 con más de 10 años desde el Estatuto Básico del Empleado Público. Podrían haberse implantado estos sistemas de evaluación del desempeño y a día de hoy son escasos estos programas en las administraciones públicas. Entonces nos encontramos, por ejemplo, me ha llamado la atención en la sentencia del Supremo, del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, del 17 de mayo de 2018,
21 de noviembre del 2018 y 2 de julio del 2014, todas estas trataban el mismo problema, desde el 2014 a 2018 y seguimos con la misma problemática. Y es que se otorgaba en uno de los ministerios, que era el Ministerio de Trabajo, un llamado complemento de productividad media, que lo que hacía era aquellos funcionarios que estaban en grupos más bajos, pero que ejercían una serie de funciones coincidentes con otros funcionarios de otros grupos, pero que coincidían en cuanto a nivel, se les premiaba de alguna manera por aquellas funciones que estaban haciendo, por tener un nivel parecido, igual que el de otros grupos superiores, se les premiaba a través de este complemento de productividad media. Este complemento se percibía de forma automática, sin excepción para todos los empleados, y se trataba de una cuantía fija e idéntica. ¿Qué pasa? Que en el momento en que aparece otro funcionario y señala que yo estoy haciendo, al final se ha desnaturalizado este complemento, yo estoy haciendo las mismas funciones que mi compañero, tengo el mismo nivel que mi compañero y estoy ocupando el mismo puesto que mi compañero, pero yo soy un grupo B y él es un grupo C. A él se le está dando un complemento por productividad media y a mí no. Esto se está vulnerando el principio de igualdad del que antes se hablaba. Los tribunales entienden que el complemento de productividad está desnaturalizado y por tanto se tiene que seguir otorgando, se tiene que seguir reconociendo, y esa denegación de la administración no resulta procedente. Otras sentencias también varias, porque tratan al final la misma problemática, esta vez en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, de octubre del 2018. Hay varias en el año 2018, pero este problema surge ya en el año 2006. Hay una sentencia en el mismo sentido en mayo del 2006 de este mismo tribunal. Aquí lo que sucede es que determinados funcionarios que venían percibiendo durante años un complemento de productividad pasan a ser liberados sindicales y ya no ejercen en la misma jornada ordinaria que venían ejerciendo sus funciones su actividad como empleado público. ¿Qué pasa? Que la administración entiende que ellos ya no tienen derecho a ese complemento de productividad, entendiendo evidentemente la regulación que hace la ley. Este complemento no es un complemento por el puesto, no es un complemento por el destino que ocupas ni las funciones que ocupas, sino que es un complemento que se da por tus habilidades y tu motivación y tu implicación. En el momento en que dejas de trabajar en un horario completo y con una dedicación como la de antes, ellos entienden que ya no tiene ese derecho a ser retribuido con este complemento. Otra vez, los tribunales vuelven a insistir. Vale, esto es la teoría y me parece muy bien, evidentemente, y efectivamente el Supremo ha fijado ya la naturaleza del complemento de productividad como un complemento de carácter subjetivo, pero es que tú no estás aplicando aquí un complemento de carácter subjetivo, estás aplicando un complemento objetivo como si se tratara de un complemento específico o de destino. Por tanto, estiman los recursos a favor de los empleados, de manera que les siguen reconociendo ese complemento de productividad. ¿Qué es lo que ha pasado con este tema? Que por lo que se ve a través de las sentencias, ¿no? Que las administraciones se han querido poner las pilas y han decidido eliminar ese complemento de productividad inicialmente concebido y regular un complemento de productividad basado en una evaluación del desempeño, como exige la ley. Pues ahora bien, lo que han dicho los tribunales es, vale, me parece muy bien, genera un nuevo complemento de productividad basado en los elementos que se deben de tener en cuenta, de evaluación del desempeño, dirección por objetivos, etcétera. Pero tú no puedes eliminar ese complemento de productividad falso que venían percibiendo los trabajadores. No lo puedes eliminar, lo puedes transformar, lo puedes reconvertir,
pero es un derecho que ya se ha quedado consolidado en los trabajadores como parte de sus retribuciones y ya no se puede eliminar. Entonces, esto es llamativo porque ahora las administraciones públicas, muchas de ellas, ahí se están preparando documentos o instrucciones, órdenes para ver cómo se evalúa y qué consecuencias va a tener en los distintos complementos, y lo que vienen a decir en esas administraciones es tengas en cuenta que aquellos que vinieran percibiendo el antiguo complemento de productividad y hayan obtenido una sentencia a su favor diciendo que ese complemento debe de seguir otorgándose, deberá de sufrir una transformación, deberá haber una transición de manera que eso pase a su base como de sueldo y de complementos como una parte más de sus retribuciones. Así vamos al siguiente paso, que es, ya sabemos que el complemento de productividad se tiene que asociar a una evaluación de desempeño previa. ¿Qué es lo que están diciendo los tribunales en aquellos casos en que aparentemente hay una evaluación del desempeño? Pues me ha llamado la atención que hay muy pocas sentencias en las que realmente se analice la casuística, las pruebas analizadas por los tribunales, que se analicen esa evaluación, la existencia de evaluaciones del desempeño. Lo que se encuentran generalmente son informes. Ahora se tiende a informar y a intentar justificar de alguna manera que las evaluaciones que el complemento de productividad corresponde porque ha habido una evaluación favorable, pero no hay ningún rastro de todo lo que estábamos hablando, de una especie de estándares, de índices, de parámetros que pueda seguir el evaluador para decir esto se cumple, esto no se cumple, hay una serie de puntuación asociada a estos parámetros. No existe nada de eso. Existe un informe que justifica que ha incrementado su productividad o que esta evaluación es favorable porque el empleado ha mejorado o ha empeorado, lo que sea, pero no existe una evaluación del desempeño como tal. En esos casos sucede que los tribunales rechazan esa motivación por parte de las administraciones. No les vale que digan, como se señalaba antes, no les vale que diga tienes un 4 sobre 10. Explícame por qué tienes ese 4, qué puntos has estado evaluando y teniendo en cuenta para ponerme ese 4. Y eso es lo que los tribunales siguen reclamando y parece que, bueno, a día de hoy no sigue sin vislumbrarse. Sí que hay alguna sentencia, y a mí me ha gustado mucho la sentencia a ver si la encuentro, la referencia, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 21 de diciembre de 2018, porque la demandante aquí defendía que recurría una evaluación del desempeño negativa, y ella entendía que esa evaluación del desempeño negativa se había producido porque su evaluador tenía una clara y evidente animadversión frente a ella, que ya le había abierto previamente un expediente disciplinario y que era conocido por todos que no se entendían en el equipo de trabajo. Aún así, a pesar de que esto ya pudiera apuntar indicios de cierta arbitrariedad por parte del evaluador a la hora de realizar esta evaluación del desempeño, el Tribunal Superior de Justicia entiende que no existe tal arbitrariedad, porque analiza todos estos presupuestos que recoge la doctrina y que ya se ha apuntado en la anterior exposición, relativos a la discrecionalidad de la Administración a la hora de hacer este tipo de evaluaciones técnicas, que, como se dice, se basa en unos elementos objetivos porque se han descrito y se intenta ajustar a esa descripción de los parámetros, de los índices que se tienen en cuenta, pero al final vienen determinados por una persona, y una persona que tiene una apreciación que bien es subjetiva porque procede de ella, pero intenta en la medida de lo posible objetivizar esa apreciación.
Entonces, en este expediente en concreto veíamos que había una evaluación por parte de la evaluadora, de su superior, su jerárquico superior, que además así había sido validada por otros órganos superiores y que se basaba en unos criterios establecidos en una instrucción previa. Se seguía perfectamente por el tribunal, por los magistrados, cómo se había evaluado, cuáles eran los parámetros a evaluar, y había una motivación que se veía muy clara. ¿Qué pasa? Que el tribunal entiende que dentro de la discrecionalidad técnica de quien realiza ese informe no puede entrar, pero sí que percibe que los elementos de esa discrecionalidad, como son pues los hechos determinantes, la existencia de elementos reglados, la existencia de una motivación, todo esto le hace entender que no se ha producido ni una desviación de poder ni nada que pueda llevar a entender al tribunal que ha existido una arbitrariedad a la hora de tomar esa decisión. Es más, incluso analiza también ese expediente disciplinario que fue paralelo o previo a la evaluación y entiende que la evaluación, independientemente de las circunstancias subjetivas que puedan influir en el evaluador, ha sido objetiva porque ha seguido esos criterios. Ese diría que es de los pocos casos en los que se ha podido ver unas instrucciones donde se vea claramente que ha habido unas instrucciones por parte de la Administración y un establecimiento de criterios y de elementos para hacer una evaluación. La mayoría de la casuística que genera conflictividad se debe precisamente a esa carencia de instrucciones y de organización interna que permita hacer un seguimiento por parte del evaluador de lo que está pasando en su equipo. Esto al final, bueno, como veréis, voy mucho al grano y ya voy a acabar, así que, pero sí que quería hacer una reflexión, porque, claro, nosotros además que venimos del sector privado y que sí que tenemos este tipo de funcionamiento en nuestras empresas, me llama mucho la atención que para la administración pública existen unos retos muy diferentes al sector privado, porque nos encontramos que la administración pública tiene un procedimiento administrativo regulado en una ley y que lo que hace es garantizar los derechos tanto de los empleados que trabajan dentro de la administración como de los ciudadanos. Eso obliga a que los sistemas de evaluación no tengan la flexibilidad que puede tener un sistema de evaluación interno en un sector privado, porque requiere de reglamentación, requiere de instrucciones, requiere de una fiscalización y en el sector privado esto no existe. Hay unas evaluaciones, tienes unos parámetros, pero no hay ni la transparencia ni la publicidad que se exige a una administración pública. Esto es un reto, porque querer implantar los mecanismos y los sistemas de la administración del sector privado al sector público no se puede hacer en bloque. Hay que tener en cuenta este elemento. Otro elemento que me parece importante, relevante, es el de los condicionantes sociológicos. Cuestiones de oportunidad política. Es cierto que a los políticos, ¿por qué yo me preguntaba, ¿por qué desde el año 2007 que está el Estatuto Básico del Empleado Público estamos en el 2019 y esto no se ha implantado? Pues es verdad que para los políticos este es un tema que no gusta tratar, porque al final consiste en evaluar a su equipo, en establecer diferencias entre unos trabajadores y otros que tienen un mismo estatus y una tendencia también de los sindicatos a homogeneizar a nivel de retribuciones a todos los funcionarios. Entonces, estos son una serie de problemas que la administración pública, los gestores de la administración, han de tener en cuenta a la hora de implementar estas políticas. Por tanto, resulta complicado.
Luego, por otro lado, se ha visto con estos sistemas de evaluación, efectivamente, a mí yo me planteaba qué podría hacerse para que esto deje de generar conflictividad, porque es cierto que en el momento en que tú una evaluación la supeditas a una mejor retribución, si tienes una buena retribución no va a haber ningún problema, pero en el momento en que a tu compañero le dan un complemento de productividad que tú no tienes, vas a querer llevar esto a los tribunales. Para la administración también es un coste, porque si genera mucha conflictividad, al final tiendes a evitar este tipo de sistemas. A mí me ha gustado mucho las apreciaciones del Ayuntamiento de Valencia, o la idea de intentar disociar el complemento de productividad de la evaluación del desempeño, y de alguna manera, sí, al final todos los trabajadores estamos motivados, pero estamos motivados, sí, porque tenemos esa motivación, pero porque además sabemos que luego va a tener un premio retributivo. En el momento en que eso desaparece, a lo mejor puedes tener una motivación unos años, pero al final acabas ablandándote o situándote en una posición más cómoda, porque sabes que tu motivación, tu implicación, tu proactividad no va a tener ese premio. Pues una manera quizás sería esa, la de disociar o hacer que las retribuciones se vea un resultado de las retribuciones, pero de una forma indirecta, a través de la carrera, a través de mejor promoción. Pues bueno, pues esto lo dejo abierto para los gestores. Yo aquí pues lo único que he querido es poner de manifiesto que esta evaluación del desempeño a día de hoy no es real. Lleva muchos años la normativa previendo esta posibilidad, y deja en manos de las administraciones que regulen estos sistemas, y hay muy poca regulación, y a día de hoy no es real y genera muchísimo problema a la hora de impugnar todos estos complementos. Bueno, eso es todo.